Artemio, ¿qué tal? Buen día, Alan Longi te saluda como analista político, encuestador. ¿Cómo estás viendo la estabilidad que habría en todos los estudios de opinión, o la mayoría en la imagen de Milei, en este contexto que estás detallando con mucha precisión? Mira, estaba escuchando la conferencia que dio Néstor Kirchner en San Juan en el 2008. Y él se refiere a muchos temas, ¿no? Yo se los recomiendo, son 4 videos, están en YouTube disponibles. Y él habla de las consultoras. No todas, por supuesto, él hace hincapié en que hay excepciones, no las nombra cuáles son las excepciones, pero dice que hay. Y dice que bueno, son empresas, igual que los medios, o sea, que la visión que tiene una consultora y obviamente el producto que produce tiene que ser también analizado a la luz de los intereses que la consultora representa, de qué lugar habla. En realidad, normalmente, históricamente, las consultoras formaron parte de la construcción de sentido común en Argentina y estaban muy vinculados, sobre todo, a intereses de los grandes grupos económicos y sobre todo de los medios. El mecanismo era una editorial, durante el kirchnerismo fue claro, una editorial contra las políticas del gobierno que llevaba adelante Cristina, particularmente porque fue a partir de la crisis con el sujeto agromediático que se dio este fenómeno, pero siempre existió, pero ahí se exacerbó. Apareció una editorial crítica a las políticas del gobierno, el editorialista, cualquiera, una firma, y luego apareció una encuesta diciendo que todo lo que había dicho el editorialista era verdad, que estaba bien, que la gente, era un apelativo bastante genérico, la gente piensa que, la gente dice que, bueno, lo que dicen las encuestas hay que ver quién la dice, cómo la dice, cuáles son los intereses. En general, las consultoras que yo sigo, la que yo más confío es Proyección, que dirige Giorgetti Zunino, ustedes la deben conocer, sí, la deben consultar. Sí, claro. Están hablando de un deterioro progresivo de la imagen de Javier Milei, obviamente discreta, porque él no comenzó con 70 puntos, 75 puntos de imagen positiva. Él fue el presidente constitucional que menos imagen positiva de inicio tuvo. Él arrancó con 60 puntos, hay discusiones, 55, 60 puntos. Bueno, eso se fue degradando en la medida que las políticas públicas producen un daño notable, pero lentamente. Opera también el quiebre subjetivo del que hablamos para que el deterioro sea pausado. Ahora, se marca claramente ese deterioro en la imagen de Milei, pero no particularmente ahí que se sucede, sino en la evaluación de las medidas de gestión de Milei. Todas las medidas que ha tomado, ni hablar de las últimas de el veto a la mejora de jubilaciones y pensiones que propuso el Parlamento. Eso, el 80% ve que eso es una medida negativa para el conjunto de la opinión pública, incluso muchos de los que lo votaron. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la imagen de Milei? Bueno, se va a deteriorar. ¿Cuál es el ritmo? No lo sabemos. Está amortiguado por el efecto de la defraudación de los gobiernos anteriores y el quiebre subjetivo que efectivamente existe en todos nosotros, pero eso va a suceder. Finalmente la estructura se va a imponer. El tiempo en que eso suceda no lo conocemos, pero es así y comienza a insinuarse de que ese tiempo está llegando ya en plenitud. Vamos a ver, yo no tengo la capacidad de pronosticar tiempos, pero Milei tiene en ese sentido la ventaja, entre comillas, de haber asumido el gobierno luego de que las dos grandes coaliciones que surgieron como alternativa en 2001 llevaron adelante procesos de gestión muy defraudatorios. Hablo de el Frente de Todos y le asigno un componente kirchnerista, porque la gran coalición que surge a partir del 2001, por un lado es el PRO y el otro es evidentemente el que inaugura esto en 2003, se le asigno para evitar discusiones colaterales, pero la verdad que el componente kirchnerista durante el Frente de Todos no existió. Creo que hubo, vos, Cintia, en eso sos mucho más, estás mucho más informada que yo. Hubieron muchas intervenciones de Cristina
señalando que el rumbo económico no era el correcto, que iba a producir efectos y que iba a producir... Fue un parteaguas, sí, claro, fue un parteaguas el acuerdo. Ella empezó en 2020, creo que fue, no me acuerdo del estadio, no sé si no fue en La Plata. Que dijo fue en La Plata, en el único, fue en La Plata cuando... Bueno, por eso, a partir de ahí señaló sistemáticamente, obviamente el gobierno cada vez se distanció más. La conclusión que sacó el gobierno de la derrota del 2021, cuando marchó ya con una política económica absolutamente regresiva en términos distributivos, fue que el gobierno había perdido las elecciones porque se había kirchnerizado. O sea, eso finalmente le dio esta ventaja en términos relativos al gobierno de Javier Milei, haber asumido en medio de dos grandes defraudaciones, la de Macri ni hablar, y el Frente de Todos, que fue lamentablemente un gobierno fallido. Fue un gobierno, digamos, como dice Nicolás Viner, tiene una buena nota que caracteriza el gobierno del Frente de Todos, dice, bueno, el peronismo no kirchnerista, ya gobernó, fue el Frente de Todos. Porque viste que acá hay mucho rum sobre cuánto afecta el componente kirchnerista a un supuesto peronismo histórico que lo conoce, no sé quién lo conoce, porque el peronismo en la medida que se reactiva en cada coyuntura, pero pareciera ser que hay como una especie de ontología peronista que funciona por ahí y aparece en los streets. Pero bueno, para adelante, Artemio, ¿cómo ves la conducción del componente kirchnerista? Produjo, entre otros efectos, este acolchonamiento de la caída en la popularidad de Milei. Por eso que es muy difícil establecer cuál es el límite, pero el límite va a llegar.